Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mixidorina Morante Torres. Y bueno, pues hoy vamos a presentar la ecuación general en las curvas en el plano. Y bueno, tenemos como ecuación general ax cuadrada más y cuadrada más dx más y más f igual a 0. Okay, comenzamos. Bueno, tenemos como primera ecuación la ecuación general de la recta. Bueno, para que esta ecuación de primer grado, se dé en una recta, lo que tiene que pasar es que tanto el coeficiente A como el coeficiente C tienen que valer 0. Y para que estos sean después eliminados, y después de la eliminación nos quede esta ecuación. Bueno, esta ecuación nos representa, esta ecuación queda reducida y nos representa la forma general de una línea recta. Bueno, esta se caracteriza por parámetros que la definen como es la pendiente. La pendiente se caracteriza por M. Y bueno, esta se puede calcular por medio de dos puntos en los cuales va a pasar la recta. Esta es su forma, su ecuación de nuestra pendiente para poder calcularla si es que pasa por dos puntos, si es que tenemos dos puntos. ¿Ok? Dentro de la ecuación general de la recta se desglosan otras ecuaciones en las cuales podemos usar para poder determinar una recta o una ecuación, lo que queramos, lo que el enunciado nos está pidiendo. Empezamos por la ecuación de la recta en su forma punto pendiente. Esta, bueno, la podemos usar si se conoce la pendiente y el punto donde la recta corta el eje de la la ordenada de dos puntos. Y bueno, aquí podemos identificar la pendiente, que como hemos recordado anteriormente, que M se define como pendiente, se define como M, y aquí es donde representaríamos al punto por el cual va a pasar nuestra recta, que sería X punto P, coordenadas X, Y. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de donde podríamos utilizar esta ecuación, ya que nos está dando la pendiente y un punto. Ok, tenemos como otra ecuación la recta en su forma ordenada al origen. Bueno, esta ecuación tiene como tiene como y x son sus coordenadas de un punto, donde m es la pendiente y b es la coordenada de la intersección con y. Ya que esta ecuación describe una recta en términos de su pendiente y su intersección con y. Ok, esta es muy fácil de identificar. La podemos usar cuando nos den un punto y bueno, aquí tenemos una recta, perdón, aquí tenemos un ejemplo. Y pues retomando la ecuación anterior, podemos observar que tiene la misma estructura y esta ecuación está en su forma, nos ofrece la ventaja de darnos la intersección con el eje Y. Y bueno, por ello la ordenada al origen es 0,-7. Ok, seguimos con la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Esta, bueno, pues se denomina o la podremos identificar fácilmente ya que tiene dos puntos, P, X, Y1 y Q, que es X2, Y2. Estos dos puntos son de la recta y estos son posibles de determinar con esta ecuación. Podemos determinar nuestra ecuación de la recta con esos dos puntos, solo sustituyendo nuestros valores. Y bueno, esta, como habíamos recordado, esta se caracteriza como la fórmula de la pendiente, si es que no nos las dan. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde va a pasar esta recta con dos puntos.
Ok, continuamos con la ecuación general de una circunferencia. Y bueno, para que nuestra ecuación general que tenemos aquí, esta que tenemos aquí, sea de una circunferencia, lo que tiene que pasar es que A y C tienen, ¿cómo le explicamos? Tienen que tener el mismo signo, y tienen que valer lo mismo. Tanto como A y C tengan el mismo valor y el mismo signo, se denomina una circunferencia. Esta ecuación se caracteriza por dos parámetros, los cuales son el centro y el radio. Estas cuentan con ecuaciones para poder calcularlos cuando no tengamos esos parámetros y solo una ecuación. Y bueno, el centro se denomina como esta ecuación. Y el radio, si lo tenemos que usarlo para toda ocasión, además de que un requisito para que sea de una circunferencia tiene que ser positivo. ¿Ok? Igual, un ejemplo y nuestra ecuación general de nuestro radio. Ok, la ecuación de la circunferencia se desglosa en dos ecuaciones importantes en las cuales nos podemos encontrar. Y bueno, la ecuación ordinaria de la circunferencia, ok, tenemos la primera ecuación que es ordinaria, que esta se va a identificar por, en un sistema de coordenadas x, y, la circunferencia con centro en el origen, fuera del origen, perdón, h, k, y un radio dentro de todos los puntos x, y. Esto va a satisfacer nuestra ecuación de la recta, de la circunferencia. Esto va a satisfacer nuestra ecuación de la circunferencia, donde R es radio y h, k es nuestro centro fuera del origen. ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos, que es allá la ecuación de la recta y determinar la ecuación, pero en su forma general, teniendo solo un centro y un radio, pero utilizando nuestra ecuación ordinaria. Después tenemos la ecuación canónica. Esta se identifica con un centro en el origen y bueno, por lo tanto, la expresión ordinaria que teníamos en este momento, se va a reducir a ecuación canónica. ¿Por qué? Porque ya no tenemos puntos centros fuera del origen. Ya tenemos centro en el origen 0,0. ¿Ok? Tenemos igual una ecuación, un ejemplo, donde se halla la ecuación de la circunferencia con centro en el origen del sistema de ordenado y que pasa por un punto. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación, una representación gráfica de que sí, es que pasa por un punto y es circunferencia dentro del origen, con centro dentro del origen. ¿Ok? Después tenemos nuestra ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola, esta se denominan en 4, pero en este momento vamos a identificar dos que son ordinarias y es vertical horizontal. Bueno, en esta ocasión vamos a representar la ecuación de una parábola en horizontal y fuera del origen. Para que esta ecuación representada aquí, sea de una parábola, lo que tiene que pasar es que C debe ser o distinto a 0 para que podamos identificar nuestra parábola fuera del origen. Esto se caracteriza por tener como vértice fuera del origen con h, k y el parámetro de valor de P. Además de esta ecuación, tener otros elementos distintos a la recta y circunferencia, como el foco, el vértice, la recta directriz, lado recto, eje de parábola y concavidad. ¿Ok? Para que sea horizontal, su eje es paralelo al X. Aquí tenemos la ecuación ordinaria de la parábola horizontal con vértice en h, k. Y bueno, para que sea horizontal, su eje es paralelo al eje X y es cóncava hacia la derecha o izquierda, según sea el caso.
Por ello, la ecuación ordinaria de la parábola hace horizontal es la siguiente, es esta. Además de tener el término cuadrático en Y. Como lo había mencionado, estos elementos tienen foco, vértice, recta, directriz, lado recto y eje de la parábola, ya que estos se van a ir, tienen su ecuación, también tienen su ecuación, y se van a identificar por su orientación y por su ecuación ordinaria. Se identifican así. Un pequeño ejemplo donde tenemos que hallar la ecuación ordinaria y los elementos de la parábola. Elementos, ecuación general, ordinaria, una pequeña representación gráfica de lo que es este ejemplo. Y sus demás elementos. Ok, seguimos con la ecuación general de la parábola en vertical y fuera del origen. Y para que esta ecuación, dada esta ecuación, sea de una parábola, lo que tiene que pasar es que A tiene que ser distinto a 0. Es un requisito que tiene que ser distinto a 0. Esta se va a caracterizar por tener un parámetro en vértice, h, k, y tiene que ser fuera del origen, el valor de P, además de tener otros elementos distintos a la recta y circunferencia, como es el foco, la vértice, recta directriz, lado recto, eje de la parábola y concavidad. Estos tienen sus propias ecuaciones, depende de su orientación y ecuación. Ok, aquí nos representa la ecuación. Esta se identifica por ser paralela al eje y es cóncava hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso también. Además de tener tener el término cuadrático en X, y por ello la ecuación de la parábola vertical es la siguiente. Con su parámetro y sus vértices. Su vértice, perdón. H, K. Igual tenemos un pequeño ejemplo. Ayer la ecuación de la parábola y elementos de la parábola con vértice fuera del origen y un parámetro. Y una pequeña representación gráfica de todos sus elementos también. Ok, seguimos con la ecuación de la parábola horizontal y con vértice en el origen. Ok. Para identificar una ecuación canónica, porque así se les denomina, canónica, con orientación horizontal, tenemos como fórmula y cuadrada igual a 4px. Esta se va a caracterizar por tener un parámetro p, además de conocer más elementos como los de la ecuación ordinaria, claro, con sus respectivas ecuaciones cada uno y orientación. Y por último tendríamos un vértice, un centro, no, un vértice en el origen 0,0. Y bueno, esta se va a caracterizar, se identifica por tener el término cuadrático en Y, además de tener un foco sobre el eje X, y su concavidad va a ser hacia la derecha o a la izquierda, según sea el caso. Igual tenemos un pequeño ejemplo con su representación gráfica. Aquí nos da la ecuación canónica. ¿Ok? Y como P es mayor a 0, la parábola va a abrir a la derecha. Ese es un requisito también, que P va a denominar la orientación de nuestra parábola, izquierda o derecha. Ok, seguimos con la ecuación de la parábola vertical y con vértice en el origen. Y para identificar una ecuación canónica con orientación vertical, tenemos como fórmula x cuadrada igual a p a 4py. Esta se va a caracterizar por un parámetro p, además de contener elementos como los mismos de la ecuación ordinaria, igual, claro, con sus respectivos ecuaciones, cada uno y orientación. Va a tener un vértice con centro en el origen, 0,0, y va a abrir con su concavidad hacia abajo o arriba, depende sea el caso. Tenemos como ecuación de canónica vertical con centro en el origen. Y bueno, esta la vamos a identificar, la vamos a reconocer porque tiene el término cuadrático en X
y además de tener el foco sobre el eje y sus cóncavas, bueno, ya lo había yo mencionado, van a abrir hacia arriba o hacia abajo. E igual P va a ser el que va a denominar la orientación, no, perdón, la concavidad. Tenemos un pequeño ejemplo. Términos, su representación gráfica, abrió hacia abajo, abrió hacia abajo. Ok, seguimos con la ecuación general de la elipse. La elipse, para que esta ecuación sea elipse, tenemos que A y C sean distintos, pero igual a signo, con signo igual. Esta se va a caracterizar por parámetros A, B y C. Además, para identificarlas, tenemos que A tiene que ser mayor a B y C, y si esta se encuentra en cualquier de los coeficientes cuadráticos, se deduce la orientación. A, B y C los podemos calcular, depende si el enunciado te los da o simplemente con estas ecuaciones podremos deducirlos. Estas ecuaciones podemos deducir nuestros parámetros A, B y C. La distancia del centro al vértice 1 es igual a la distancia del centro al vértice 2, sucesivamente, eje menor y el foco. Ok, tenemos como ecuación ordinaria horizontal y con centro y vértice fuera del origen. Ok, esta se va a identificar la elipse por ¿cómo se llama? Porque el eje mayor coincide con el eje X. Además, se va a identificar porque para conocer la orientación tiene que ser A tiene que ser mayor a B y C. Y como A se encuentra bajo X, bajo el término de cuadrático X, va a ser vertical. Así es como se va a encontrar. Y tiene que ser positiva. Tenemos como parámetros ABC, vértice, foco, extremos del eje menor, perdón, y lado recto. Tenemos como un pequeño ejemplo donde podemos determinar nuestra ecuación, nuestros parámetros, nuestros elementos y una pequeña representación gráfica. Después seguimos con la ecuación ordinaria vertical con centro y vértice fuera del origen. Esta se va a denominar la vamos a poder identificar por tener A cuadrada debajo de Y, ¿ok? Se va a identificar por tener el término cuadrático en y por ser positivo, además de dar va a ser diferente a la ecuación ordinaria de horizontal. Y esta se va a identificar igual porque A es mayor a B y C. ¿Ok? Ay, ya me pasé. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Igual tiene elementos, parámetros igual diferentes, pero dependen a su orientación, tienen esas ecuaciones. Para determinar tenemos un ejemplo que es determinar los elementos y la ecuación ordinaria dado estos puntos. Y bueno, aquí sería identificar, encontrar nuestros parámetros, ecuación ordinaria, elementos, parámetros, centro, fuera del origen, vértice con coordenadas más menos. Aquí más menos se va a identificar porque son los vértices, igual en el foco y en el extremo del eje menor, y una representación gráfica. Después tenemos la ecuación canónica de la elipse horizontal con centro en el origen. Bueno, esta se va a caracterizar por parámetros igual a ABC y con una ecuación y cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, además de tener otros elementos para identificar su orientación y ecuación. Para que sea horizontal se identifica por tener un centro h, k, y por ser positivo, además porque A tiene que ser mayor a B y C, entonces A cuadrada se encuentra en eje de X, bajo el término X.
un pequeño ejemplo donde vamos a determinar la siguiente ecuación de la elipse. Tenemos esta ecuación y vamos a determinar por medio de esta sus elementos. Canónica, porque tiene que ser canónica, porque está dentro del origen, su centro y vértices, que es una pequeña representación. Ok, después tenemos la ecuación canónica de la elipse vertical con centro en el origen. Esta igual se va a caracterizar por parámetros A, B y C, con una ecuación y cuadrada más x cuadrada, b cuadrada, a cuadrada igual a 1, además de tener otros elementos para identificar la orientación y su ecuación. Mismos elementos que la elipse horizontal, pero diferente ecuación. Esta la vamos a poder identificar por tener un centro h, k fuera del origen, por ser positiva y tener a cuadrada en y. Por ello es horizontal, por ello es vertical. Un pequeño ejemplo, determinar los elementos y la ecuación de la elipse. Si solo tenemos esta pequeña ecuación, la vamos a tener que transformar en su forma canónica, así. Recordemos que A es el mayor, entonces va a ser vertical y una pequeña representación gráfica. Después tenemos la ecuación general de la hipérbola. Para que esta ecuación, la ecuación general de las curvas, sea de una hipérbola, tenemos que A tiene que ser distinto a 0 y C tiene que ser distinto a ceros, pero con signos diferentes. Esta se va a caracterizar por tener, por tener parámetros A, B, C, y estas cuentan con algunas ecuaciones para que podamos encontrarlas si existe el caso en donde no las estén dando. Es las mismas ecuaciones que las había yo mencionado anteriormente, donde es la distancia del centro al origen, del centro al vértice, y la distancia del centro al vértice 2 te va a dar A, la distancia del centro al eje menor te va a dar B, y la distancia al foco te va a dar C. Ecuación ordinaria horizontal con centro fuera del origen, tenemos que por ser negativa, aquí se identifica por ser negativa, porque si fuera positiva nos daría una elipse. Nosotros queremos una hipérbola. Entonces, se identifica por ser negativa, además de tener un centro h, k, y su orientación se define por tener el signo negativo al lado de x cuadrada. ¿Ok? Entonces, se va a identificar porque está cerca de x menos h al cuadrado. Aquí ya no se define si A es mayor o a B y C, aquí ya no se define. Aquí lo que define es el signo. Un pequeño ejemplo, donde tenemos que encontrar la ecuación de la hipérbole. La hipérbole ya le aumentamos otro elemento que son las ecuaciones de las abscisas. Ok, su representación gráfica. Después tenemos la ecuación ordinaria vertical con centro fuera del origen, y esta se va a identificar por ser negativa, además de tener un centro en h, k, y su orientación se define por tener el signo negativo en y. Esta se va a encontrar al lado de y menos k al cuadrado. Igual aquí ya no define A la orientación, ya no es A mayor que B y C. Entonces aquí ya nomás se identifica con el signo negativo junto a y. El signo es el que define la orientación, por así decirlo. Ejemplo, encuentra la ecuación de la hipérbole. Tenemos elementos, ecuación ordinaria, parámetros, una pequeña representación gráfica. Aquí podemos observar que es fuera del origen, está no tiene centro en el origen, abscisas, ¿ok? Después tenemos la ecuación canónica vertical con centro en el origen. Esta se va a identificar porque va a ser vertical por ser negativa, por su eje focal que coincide con el eje y además de tener el signo negativo al lado de x cuadrada. Entonces, igual recordemos que x, el signo negativo va a determinar si está al lado de y cuadrada o x cuadrada la orientación. Igual tiene mismos elementos, parámetros, igual con sus respectivos, con sus respectivas ecuaciones.
un pequeño ejemplo donde podemos encontrar los focos, ecuaciones, con solo una ecuación dada, pequeña representación gráfica. La ecuación canónica horizontal con centro en el origen. Esta igual se va a identificar por ser negativa. Su eje focal coincide con el eje X. Además, para identificarla, la orientación es porque el signo negativo se encuentra del lado de y cuadrada. Entonces, así es como podríamos identificar una hipérbola, hipérbola con signo negativo intermedio. Igual, parámetros, más o menos, son dos vértices, dos focos, dos extremos del eje mayor, dos asíntotas y un pequeño ejemplo, donde tenemos que hallar los elementos y la ecuación de las asíntotas. Ecuación canónica, no olvidemos que es canónica porque es dentro del origen, ordinaria fuera del origen. Y una pequeña representación gráfica. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Espero le haya gustado y nos vemos. Gracias.